cosa es, déjame ponerles a ustedes, a ver qué es lo que sale. Esto salió en Cibercuba. Miren esto, mi gente. Ellos están desfilando como si fueran militares rusos y luego hacen un movimiento con los bracitos, un bracito arriba del otro. Sí, entonces un lado, como ese paso que uno hace en la salsa, que pones un pie adelante, el otro atrás. A ver. A ver, mira, te cuento. Cuéntame esto eso. que increíblemente, porque yo siempre digo, el ridículo es tan grande que no solo vimos a un ex espía de los Estados Unidos, Gerardo Hernández, encima de una colchoneta con un fusil, cuando sabemos que esta gente realmente no va a salir a defender nada más que sus propios intereses. Pero algo que es más impresionante es que esto lo publicó el mismo Ministerio de las Fuerzas Armadas en Cuba y lo cataloga como fantasía militar, y básicamente los cubanos sabemos lo que es una tabla aeróbica, es una coreografía barata donde se supone que ellos están haciendo una sincronización de una marcha militar, pero esto es lo único que da espera, no solo por lo mismo que les hace falta una asesora, una coreógrafa, alguien profesional. Y le hace falta alimentar a esos jóvenes que también están flacos, están flaquitos, de servicio militar obligatorio, pero esto lo único que da es más vergüenza, sobre todo deja más ridiculizado el régimen de La Habana ante el mundo, porque esto es lo que ellos están vendiendo como un contraste para atacar a los Delta Force. Y lo único que me da es... Vamos, pero come on, pobrecitos, ¿cómo van a pretender que eso sea algo serio militar? Yo sé, da mucha pena, la verdad. Porque era un bracito arriba del otro, un bracito, como que tú pongas así los brazos como el genio, y luego un piececito al lado, el otro al otro lado, así como un baile, seguro. Pero un baile como, también como juvenil, como un baile de niño, no, ni siquiera es un baile sofisticado. Es un ridículo constante, la verdad. Esto es impresionante. Mira, yo te traigo un artículo que me encontré, un fragmento que te voy a compartir de qué significa esto del estado de guerra, porque sé que a muchas personas pues le va a costar entender cómo funciona, aunque básicamente traté de explicárselo de la mejor forma posible, que esto afecta directamente al pueblo cubano, más allá de cualquier preparación que ellos traten de vender o de presentarse ante el mundo como que están listos y lo único que dan es vergüenza, sobre todo porque sabemos que incluso ellos mismos en Televisión Nacional, uno de los militares heridos en Venezuela, decía que había sido todo muy rápido, que ellos tenían armamento y preparación militar demasiado desarrollada para el contraste con lo que ellos tenían, y ahí estaremos hablando y queda en evidencia siempre lo que yo reitero, y es que esto es narcodictadura, porque realmente también, aunque a menor escala, Cuba sirve como un escalón para esta narcodictadura de Venezuela, y no desde ahora, desde la época de Hugo Chávez y Fidel. Y esta gente han priorizado tanto el robarse el dinero, el embolsillarse de dólares ellos mismos, más que prepararse tan siquiera o preparar al país ante cualquier intervención, cualquier problema o cualquier caos que se le presente. Esto tanto con Cuba como en Venezuela, porque ellos dicen que son 32 los mercenarios. Sabemos que la cifra es mucho mayor que 32 y que además estamos hablando de que venezolanos también perdieron la vida, divulgados por ellos, vamos a decir unas 100 personas. Y estamos hablando que ellos mismos ni pudieron prepararse ni defenderse ante esto. Lo único que pudieron hacer fue huir y esconder como muchos hacen. Entonces, si tú no preparas a tu país, si tú no priorizas lo que tú tanto vendes, ahí te das cuenta que el único enemigo que ellos sienten y demuestran que tienen es el pueblo cubano, y al final es el que directamente se ve más afectado. Entonces, vamos a escuchar un poquito de... O sea, que el enemigo del régimen es el cubano. Exacto. Wow, espérate, también. Porque la verdad que eso hay que sentarse un segundo. La verdad que eso es una bomba mental. Eso es increíble. Pero es la realidad. Pero es cierto. Pero y se ensañan contra ese pueblo. Que la represión que ellos están ejerciendo es contra el pueblo cubano. Claro. Porque todos tenemos derecho a pensar diferente. Por ejemplo, ahora mismo, un actor americano, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue el que hizo con Julia Roberts en Pretty Woman. ¿Cómo se llama él? Richard Gere. Él acaba de decir que Donald Trump es lo peor que él ha visto en el mundo. Y no pasa nada, él va a seguir actuando, va a seguir haciendo novelas, porque este país es tan maravilloso que tú puedes estar en contra del presidente, puedes incluso odiarlo con todas tus fuerzas y manifestárselo al mundo y no pasa absolutamente nada, porque tú tienes el derecho a la libertad siempre y cuando no atentes contra su vida, contra su estabilidad. Eso en Cuba, si se lo dice un cubano, Díaz-Canel va preso. Pero él se mudó para España.
El señor Richard Gere, que estoy viendo que se mudó para España, a mucha honra, que se vaya a vivir en España, hace muy bien. Tengo sus millones, qué rico vivir con millones donde quiera que estés. ¿Entiendes? Pero es lo que te digo, incluso desde Estados Unidos lo puedes decir. Yo siempre pongo el ejemplo maravilloso que se lo compartía a toda la gente en Cuba de una valla que había aquí por la subida de Biscayne, donde estaban directamente atacando o ofendiendo, por decirlo de alguna forma, a los congresistas del sur de Florida. Y la valla estuvo ahí el tiempo que la persona la pagó, claro. Y cuando terminó se quitó. Y no pasa nada. Ahora en Cuba no lo investigan, no puede ser posible. Entonces, no puede ser que tú hables del presidente de un país como lo peor que has conocido en el mundo, entonces tú me digas que tú no estás viendo lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo es que no le importa, seguro lo elogian, porque seguro dicen que la medicina de Cuba es lo mejor que hay, que es un gran logro de la revolución, igual que la educación. Mira, un gran logro de la revolución, y tú lo sabes porque yo lo veo todavía en las redes, de personas que se sientan ante una cámara a decir eso. No, si es que en la misma España yo escuché a un comentarista que supuestamente es un analista político diciendo que en Cuba habían elecciones cada 5 años, yo te lo digo. O sea, uno dice, bueno... ¡Qué ignorancia! Le deben quitar ese micrófono. Mira, recientemente una joven de 24 años compartió en sus redes sociales con la inteligencia artificial una encuesta entre Marco Rubio y Díaz-Canel, que cuántas personas lo veían como presidente. La encuesta le dio un 92% a Marco Rubio, un 5% a Díaz-Canel, y esto hizo que la muchacha fuera detenida, interrogada y amenazada. Porque ella estaba dentro de Cuba. Exacto, una joven de 24 años, que estas personas, nadie se imagina la represión que tienen contra a cualquier persona que se manifieste o que diga su descontento. Lo mismo vimos con el escritor, que lo único que hizo fue decir que no tenía corriente, y le dieron 8 años. Yo sigo conversando y hablando de ese ser humano porque es indignante. Claro, y lo más triste de esto, ¿tú sabes qué cosa es? Su mamá perdió la vida sin poder ver a su hijo. Y esa fue su última voluntad en el lecho de muerte, y el régimen de La Habana no la autorizó para que pudiera ir a despedirse de su madre. O sea, estamos hablando de gente inhumana, gente criminal, gente genocida, que están catalogados al mismo nivel que los terroristas y nadie le está Pero en este país somos tan consentidos en este país porque nos creemos que todo es igual que aquí. Es lo que pasa, es que la gente juzga la política de otros países de la comodidad del capitalismo, que no es perfecto. Siempre lo voy a decir que no es perfecto porque tiene problemas. No es perfecto es Dios y no lo vemos. Amén. Entonces, pero qué cómodo es criticar, ¿no? Este país cuando tú, claro, estás súper cómodo, estás alimentado, puedes salir a la calle, decir todo lo que quieras con esas pancartas, incluso si te pagan, lo puedes hacer. Claro. Exacto, es que mira, ahora mismo, por ejemplo, el régimen ha anunciado que compró 50 ambulancias para el sistema de salud. Estamos hablando de que las personas son transportadas lo mismo en carros fúnebres que en mototaxis, que en carros de caballo, porque no existe un sistema sanitario que pueda suplir las necesidades de emergencia. O sea, la emergencia como es una ambulancia que es para llevar a un paciente en un estado de emergencia. Eso no existe. Ahora, usted vio el anuncio de las 50 ambulancias. Yo le pago si usted descubre dónde están las 50 ambulancias en los próximos 3 meses. Se desaparecen las ambulancias. Llegaron donativos para el huracán Melissa de China. Yo le pago si usted me enseña las imágenes de las personas recibiendo esos donativos. ¿Me entendiste? Ahora, si se hace presión internacional, si todo el mundo empieza a hacerle foco a las ayudas en China, el régimen entonces sí hace un circo mediático, coge a 5 o 6 vecinos de un barrio determinado y le da las ayudas, y con eso se superaron las ayudas de China. Entonces, estamos hablando de una hipocresía constante. Entonces, las personas, ahora, si pasa algo en Cuba, entonces ahí todo el mundo se alarma. Pero mientras no pasa, ahí hay más de 1.200 presos políticos. En los últimos días han encarcelado a personas por el sencillo hecho de ser opositores por miedo a una represalia. Pueden suceder cosas más terribles aún. Un joven fue violado por 4 presos comunes porque su único delito también es decir patria y vida en una prisión donde es torturado, donde no le dan una alimentación correcta, donde no recibe una asistencia penitenciaria, que en el mundo entero, hasta los presos tienen derecho. En Cuba, un ciudadano no lo tiene, imagínate un preso. Y nadie le importa. A nadie le importa. Eso es lo que a mí, la verdad, me recome el hígado. Que nada, que aquí lo hablamos, aquí lo decimos, y la verdad que son cosas fuertes. Claro, pero ¿dónde están esos manifestantes que tanto les importan los derechos humanos, que tanto se preocupan por la soberanía de Venezuela, porque le llevaron a Maduro, que regresen a Maduro, dicen, que regresen a Maduro? Claro.
Para mí es ¿no? insólito. Y tú Pero sabes lo que a mí también me molesta muchísimo, y yo también eso lo repito constantemente, es que muchos cubanos creen que están haciendo algo al exigirle al pueblo cubano que salga a las calles a protestar. Y cierra las calles, y cierra las calles, y ese es tu único remedio. Y se desliga del sentimiento de que nosotros, aunque estamos en el exilio, no dejamos de ser cubanos. Porque claro. ahí nacimos, porque a esa patria nos debemos. Y no nos fuimos porque, ay, déjame ir a probar qué se siente vivir en Estados Unidos, o déjame ir a probar qué se siente vivir en España, o en Italia, o en Roma, o en Chipre, donde quieran vivir. Nos fuimos porque hay un sistema dictatorial que no te permite que tú tengas una vida digna, que tú goces de libertad de pensamiento, que nosotros los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo informando desde la verdad y no desde la mentira o siguiendo un libreto escrito por ellos. Nos fuimos por una causa real y entonces preferimos exigirle a otro que haga porque, yo escapé, tú te quedaste adentro, pues ese es tu problema, resuélvelo. En vez de que nosotros también en el exilio podemos hacer una presión internacional, podemos llevar al mundo lo que está sucediendo en Cuba, porque aunque nos parezca mentira, 67 años después siguen personas ignorantes que creen que en Cuba el pueblo tiene lo que se merece y el pueblo tiene lo que quiere. Imagínate. Palabras delicadas, pero tienes razón, que hay muchos que Claro. piensan así y qué difícil es incluso comunicarse porque tienen todo chequeado, ¿no? En las redes Mira, sociales, mismo, ellos tienen la capacidad de ver, por ejemplo, las comunicaciones entre personas con WhatsApp, etcétera. Exacto. Y ahora mismo hay un estado de guerra. Es lo más probable que el cubano que salga a manifestarse esté años tras la reja. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, Cuba anunció un estado de guerra. Vamos a esperar a ver qué pasa. No. Nosotros tenemos que estar en la calle, manifestándonos diariamente, porque sí tenemos ese derecho para que en Cuba se le preste atención a lo que está haciendo, porque va a suceder una masacre contra los cubanos. No sabemos en qué condiciones están los presos políticos, ni en qué condiciones van a estar en los próximos días. Pero nos imaginamos. Claro, porque es que ellos siguen firmes en su postura, ellos siguen oponiéndose al régimen porque saben la situación en la que viven y qué van a pasar. Y muchos son jóvenes, muchos salieron sin saber realmente a lo que se enfrentaban y pagaron hasta 24 años de cárcel, 22 años en algunos casos. Hay un joven que ha cumplido 5 años, ha sido su cumpleaños y ha estado tras la reja y le quedan 20 años más. Entonces, ¿de qué estamos esperando? ¿A que lo fusilen y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle flores? No, o sea, tenemos que denunciar constantemente, tenemos que unirnos nosotros los que sí podemos hacerlo. Y esto realmente me apena mucho porque sé que hoy Cuba está entrando en una crisis mucho más fuerte, en una presión por parte del régimen, peor aún porque sabe que la mayoría del pueblo cubano está descontento con el sistema, está descontento con la situación en la que vive y como está yendo rumbo a la desesperanza, pues sabe y reconoce que la única alternativa que le queda es protestar, es manifestarse, es enfrentarse al culpable de su mal. Y eso va a llevar a una repercusión. Y nosotros tenemos que actuar. Yo te he traído varias cosas, pero antes de volver adentro de la isla, que no dejan de suceder, y en las últimas horas sé que vamos a tener que informar muchas cosas más, te traigo una noticia buena para los cubanos a ver. con I-220A. 20A. Ok, vamos, que eso a mí me interesa muchísimo. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, Iván García Pérez, muchos a lo mejor escucharon su historia, es un joven cubano con I-220A que estudiaba enfermería y fue detenido por ICE durante una cita rutinaria en Miramar el 7 de noviembre de 2025. Y sus abogadas lograron que fuera puesto en libertad bajo fianza, por una fianza impresionante porque también siempre son de alto costo y la de él fue de $1,500. Y bueno, aún todavía tiene que seguir discutiendo su caso, pero por lo menos evitó la deportación a Cuba y esto da marca precedente, claro. Para defender su caso, sobre todo ahí es donde yo digo que si el cubano analiza a fondo las cosas que suceden, pues sería mucho más empático y lograríamos mejores cosas en vez de estar fajados y discutidos, ¿no? Y discutir. Sí, porque eso es una idiosincrasia de nuestra... Sus compañeros de la escuela hicieron videos, muchas personas se unieron a este caso de este muchacho, o sea, hicieron mucha presión mediática para demostrar que él realmente se había insertado, estaba estudiando, era un joven de bien, declaraba taxes y ahí está el resultado, hoy está en libertad para seguir discutiendo su caso. ¿Cómo, no sé si estás en contacto con personas dentro de la isla, pero ¿cómo se siente? ¿Se está sintiendo ahora mismo el impacto de la falta de petróleo? Sé que México está suministrando, pero ¿es suficiente? ¿Se siente un impacto más allá de esta declaración de guerra, esta preparación? ¿Se siente el vacío de Venezuela? Claro, mira, a ver, hay algo que el cubano siempre se pregunta y en los últimos días, después de la captura de Nicolás Maduro y el
supuesto desligue de la dictadura cubana con Venezuela, el cubano se pregunta dónde estaba el petróleo que le mandaba Venezuela a Cuba, porque vivía en apagones. Estamos hablando que en los últimos 4 meses del año Cuba experimentó 3 colapsos totales en el país. O sea, ¿dónde estaba esa ayuda de petróleo? Ahora ha aumentado, es una realidad. Estamos hablando de que Cuba, por ejemplo, no produce ni tan siquiera el 5% del petróleo que necesita. Estamos hablando de que las termoeléctricas son arcaicas, no tienen una restauración, no se han modernizado, por lo que el gasto es mucho mayor a lo que quizás una refinería mucho más moderna. Entonces, sí siguen los colapsos energéticos, te lo comentaba al inicio, que ayer en casi todo el país hubo un apagón total de más de 24 horas sin electricidad. En el oriente del país se sigue viendo afectaciones eléctricas. Y hoy el cubano, el sinsabor que recibe es que sigue con apagones, que sigue con escasez de medicamentos, que sigue con escasez de alimentos y que esto se va a agravar. ¿Por qué? Porque el petróleo no solo le da electricidad, el petróleo le ofrece el gas licuado que no existe, ya el cubano se ha tenido que adaptar a cocinar con carbón y volver a la era aborigen. O sea, esto va como un efecto dominó en que le va a afectar absolutamente todo, porque al no haber combustible, los generadores de los hospitales, Claro. los pocos El que agua. tienen generadores, no van a funcionar. Imagínate que las personas que están en terapia intensiva están dependiendo de un oxígeno todo el tiempo y que si no hay un generador para activar la planta del hospital, pues no va a haber electricidad y esa persona puede perder la vida. O sea, Cuba está ahora mismo realmente en tiempo de guerra, pero en guerra ocupa el régimen. Claro, una guerra creada por las mismas faltas del régimen. Una pregunta que esto realmente es para especular, porque esto no tiene base en ninguna realidad, pues te voy a preguntar tu opinión sobre cómo tú verías, en vistas de lo que está sucediendo, el colapso real de Cuba, donde pudiera haber una apertura para un cambio. Ay, Dios mío. ¿Cómo sería eso? Porque yo no sé, lo veo tan espeso, lo veo tan complejo. Yo también lo veo complejo, muy complejo, sobre todo porque lo decía María Teresa Pina y yo lo repito constantemente también, es que el cubano lamentablemente le han comido el cerebro por 67 años y la mentalidad de un cambio y lo brusco que sería, porque salir de una dictadura comunista, socialista, que acaba con familias constantemente, para llegar a una mejora hay que cambiar demasiadas cosas. Básicamente sería un cambio drástico que el cubano no va a saber llevar, o sea, no va a saber liderar. No creo que un cubano dentro de la isla esté lo suficientemente preparado para esto, pero sí creo, porque sigo confiando en mis cubanos, que son lo mejor del universo y no lo pienso discutir, que con un respaldo desde el extranjero, con alguien que conozca, que tenga recursos, que ella sepa cómo funciona el sistema, trabajando directamente con alguien dentro de la isla, se puede llevar a cabo una transición que no va a ser liderado por uno ni por dos, va a tener que ser liderado por varias personas, porque estamos hablando de un país que básicamente es como cuando tú llegas a comprarte un terreno y tienes que empezar a construir zapata, después... No, es que incluso algunas cosas habrá que aplanarlas, menos algunos edificios históricos, pero eso lleva más inversión. Pero pregunto estas cosas y me gusta. Yo soy una persona que mi ADN me hace ser una persona positiva. Yo soy una persona que siempre trato de buscar la solución, siempre trato de ver la parte buena, siempre trato de buscar la salida a la oscuridad. Es mi personalidad. No te digo que esté correcto, porque tal vez no es lo correcto, tal vez no estoy tan asentada en la realidad. Pero bueno, por eso lo digo. Pero me gusta poner, como el que dice en el universo, la idea, por lo menos ya que estamos conversando de esto. Claro. Y bien que lo dije, que no estaba basada yo sino que te estaba haciendo esta pregunta complicada, yo sabía. Pero me gusta poner la idea y decir, bueno, ¿cómo sería? Vamos a ver, porque me parece que al menos, no es que estamos buscando la solución per se, pero definitivamente estamos viendo que sí hay una solución, fíjate, es eso. Sí, es visualizar, claro. visualizar. Yo creo que sí la hay y que va a tomar tiempo, o sea, va a tomar quizás años el restaurar un cambio y que se pueda respirar, bueno, ok, esto está cambiando, esto está mejorando, porque todo está devastado. Todo. Por eso es que yo digo, en Cuba no hay un sistema de transporte que tú digas, bueno, por lo menos el transporte lo mejoramos un poquito por aquí y listo. Hay que empezar de cero. Muchos miles de millones. No hay un sistema sanitario porque los médicos han abandonado el país, porque la educación
se ha afectado, y cuando en un país se afecta la educación, todo cae así, Claro, porque entonces no hay claro. unos médicos buen formados, no hay profesores buen formados, no hay ingenieros buen formados, no hay absolutamente nada. Qué Entonces, estamos manera de hablando de un destruir. caos Qué generalizado. manera, fíjate, para mí se va a convertir en una misión de vida mostrarle esta realidad al mundo. Cuando hablan del comunismo, cuando hablan del socialismo, cuando hablan de equidad, cuando hablan de Seguro. quitarle al rico para darle al pobre, mira el resultado final, por favor, mírenlo. Claro. Y le voy a Pero poner yo esa sí te digo imagen que fea de la lo bueno que... Dime. que quiero mostrar, esa imagen fea, esa realidad de lo que es Cuba, porque la gente hace así y quita la vista, quita la mirada, porque Claro. no quieren verlo, obvio. Claro, pero lo bueno que tiene Cuba también y que siempre hay que mencionar es que hay muchos, pero muchos cubanos dispuestos a regresar en esas Ah, restaurantes, sí. a invertir tiempo, dinero, recursos, y yo me encantaría ver a mi Cuba resurgir. O Y sea, yo esa estaría, sí es la mafia de Miami, como nos dicen. sí, Ese, no, de como nos verdad, dicen, ¿eh? La familia. seguro. La familia. Pero Bueno, bueno, mira, vamos a hacer una breve pausa. dale. Mantén esa idea, por Al favor. regreso te tengo como la jefa del Partido Comunista de Artemisa está preocupada por la falta de disposición de personas en estos momentos, para que veas cómo ella misma se pregunta y se responde. Ah, bueno, ahí nos dejaste picado. Regresamos enseguida en La Habana de Miami con Sabrina Hernández y Sandra Pibos en América Radio. Ya volvemos.